Buenas tardes, llegamos a la última actividad de la jornada, intensa y estimo también que transformadora. Qué mejor manera de cerrar con dos conferencias que sintetizan muchas de las reflexiones que hemos compartido hoy. Vamos a escuchar a Mario Sui, que nos acompaña con la formación docente en la era de la inteligencia artificial, tensiones, desafíos y oportunidades. Una mirada profunda sobre cómo repensamos la formación de quienes formarán a las nuevas generaciones en este contexto de inteligencia artificial. Junto a él, Gabriel Marey nos presentará Pensar, Diseñar, Prototipar, Innovación Tecnológica incorporando Educación Digital, mostrándonos caminos concretos para ingresar la innovación tecnológica en nuestras prácticas educativas. ¿Empezamos, Mario? Bueno, entonces, Mario Sui es ingeniero electrónico, profesor en disciplinas industriales, trabaja desde hace 35 años ya. Bueno, 38. estás con los plásticos puestos. 38. Hace 35 años en la Escuela ORT, donde coordinó el área de educación tecnológica. Actualmente dirige el Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje y la Unidad de Capacitación en dicha institución. Coordina la capacitación de educación tecnológica, informática y robótica en la Escuela de Maestros, en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es coautor de los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación tecnológica en el Ministerio de Educación de la Nación. Coordinó los diseños curriculares de educación tecnológica y del bachillerato orientado en informática. Y en el marco de referencia del bachillerato en robótica y programación. Participó de la creación del plan de estudios del profesor de educación tecnológica Mariano Acosta. Coordinó la capacitación, la educación técnica y las TIC para el Info. Corto un poco, Mario, ¿no? Sí. Autor de amortización y robótica, de los conceptos a la didáctica, de Noedu y la inteligencia artificial sobre la escuela, explorando con los chatbots en el aula que están a disposición a la venta en la mesa de libros. Quedan pocos. Quedan pocos, pero se tienen que agotar para mañana. Sí, porque no tengo lugar en la valija para llevarlos de vuelta. Vinieron Bueno. encomienda. Un aplauso, es un placer tenerlo a Mario. Bueno, Perdón, Alejandro, antes que un aviso que cada vez que he subido acá me he olvidado y me dijeron el café de los breaks lo hemos tenido gracias a la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que gentilmente los proveyó para que lo podamos compartir. Perdón, Mario, pero era nobleza obliga con la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir que me ayuden con el tiempo porque yo puedo empezar y... Entonces cuando estemos por la mitad, que alguien me diga que falta la mitad. Entonces ahí empiezo a acelerar. Bueno, ¿cómo están? Yo vengo de San Juan. No porque soy sanjuanino, sino que yo soy ya de Buenos Aires. Estuve en un congreso en San Juan. Y los porteños no estamos ajenos a algunas cosas que pasan con la naturaleza en el país. Y ayer estuvo el viento sonda. Yo no sabía ni de qué se trataba, pero lo que hice es, por lo que me decían, yo empecé a rememorar el Eternauta, me fui a una YPF, me compré un montón de cosas, me metí en la habitación y estuve como hasta las 3 de la mañana con ese ruido y no sabía cómo iba a llegar acá, pero bueno, llegué. Porque lo que me decían, no, queda tranquilo, después del viento sonda viene el viento... Bueno, yo no sé, yo soy de Palermo, ¿viste? Esas cosas no pasan. Bueno, viene el viento sur. Y aún peor. Pues parece que el viento sur, el problema es que es más frío. Pero bueno, nada, aquí estoy, llegué. Claro. Bueno, de hecho el avión se corrió un poco. Pero bueno, vamos a este tema. Bueno, la imagen es bastante elocuente. Esta imagen la sacamos de un documento de la UNESCO, donde básicamente, bueno, la figura del caballo de Troya, todos sabemos un poco qué representa, esta idea de que parece que hay algo que entusiasma, que promete, que atrae, pero por otro lado, adentro hay algunas cosas ocultas que tal vez son un poquito más
preocupante, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir contando algunas experiencias, algunas reflexiones. Los que estuvieron en la charla anterior, que se dio acá, van a poder reconocer algunas de las herramientas que se mostraron acá. Y por otro lado, paso un aviso, algunas de las cosas que yo voy a presentar acá, mañana en el taller las vamos a poner en práctica. Bueno, rápidamente algunos antecedentes y marcos de referencia en relación a la inteligencia artificial y la educación. El primer documento en el cual aparece oficialmente una relación entre inteligencia artificial y educación es un documento del que se llamó el Consenso de Beijing, que es un documento escrito por distintos organismos públicos y ministeriales. Este documento es prepandémico y pre-ChatGPT. Es decir, acá ya se hablaba de la inteligencia artificial en la educación cuando todavía no se había popularizado ChatGPT. A partir de ahí empiezan a aparecer documentos que nunca pasó que tan vertiginosamente los ministerios van sacando nuevos documentos porque algo que se viene hablando estos días acá en el Congreso, es tan vertiginoso este cambio que es muy difícil poder seguirlo y muy difícil dar recomendaciones acerca de qué hacer en la educación en relación a esto que está cambiando todo el tiempo. Con lo cual, si alguien les dice que es especialista en educación e inteligencia artificial, desconfíen. Confíen si alguien le dice que es especialista en educación, si alguien le dice que es especialista en inteligencia artificial, pero si alguien le dice que es especialista en las dos cosas, desconfíen. Nadie puede ser especialista de algo que acaba de aparecer hace 2 años y que está cambiando todo el tiempo. Bueno, yo como especialista... en principio no se ve. Bueno, ese documento es un documento de la UNESCO que es del 2023, que es muy interesante y es uno de los primeros donde se empieza a hablar acerca de la importancia, por ejemplo, de ser un enfoque agnóstico en relación a las marcas, ¿no? Es decir, nosotros decimos ChatGPT, pero en realidad ChatGPT es una marca. Es decir, las recomendaciones que empiezan a dar ahí es que los documentos curriculares aparezcan nombres de herramientas, pero en función de la función que cumplen y no tanto de la marca. Aparece también la idea de la responsabilidad, el uso ético y demás. No se ve. ¿Se ve? Ah, yo no lo veo. Yo lo debo ver de cerca. 38 años trabajando, yo tengo mi edad. Este es el último documento de la UNESCO, si no me equivoco es de este año, donde aparecen 5 competencias docentes en relación a la IA. Y lo que es interesante es que aparece la cuestión ética, la cuestión de la responsabilidad, la cuestión técnica en sí misma, en el sentido que algún nivel de conocimiento de la inteligencia artificial, docentes, estamos hablando de docentes en general, ya vamos a ir a los de tecnología. Y habla también del uso pedagógico. Bueno, este documento está en internet, lo pueden encontrar. Pero bueno, vamos a nuestra área. En principio, a nosotros como docentes de educación tecnológica nos interesan 3 perspectivas. Una es la que tiene que ver con la inteligencia artificial como objeto de conocimiento, es decir, conocer qué es la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial, con cierto nivel de profundidad. Cuando digo cierto, quiere decir que nosotros estamos formando en formación general, nos estamos formando especialistas, con lo cual hasta un cierto nivel tenemos que conocerla nosotros y que la conozcan nuestros alumnos, como herramienta pedagógica y como objeto de reflexión desde el mismo marco teórico desde el cual se piensan todas las tecnologías, como por ejemplo esta mañana con las charlas filosóficas y demás, que obviamente desde esos mismos marcos podemos pensar y reflexionar sobre la IA. Vamos a empezar por la inteligencia artificial como objeto de conocimiento. Vamos a hacer una pasada rápida por las 3. Yo no voy a explicar ahora mucho detalle de esto, porque esto lo vamos a ver en el taller, pero básicamente una cosa que cualquier docente de educación tecnológica debiera saber es que hay en principio 2 grandes categorías: las inteligencias artificiales discriminativas, que se llaman así no porque discriminen, más allá de que la palabra discriminar tiene distintas acepciones, más allá de que también discriminan, pero en este sentido discriminar en el sentido de diferenciar. Y las inteligencias artificiales generativas. Esas como 2 grandes categorías
Estas representan a las inteligencias artificiales discriminativas, en este caso, ¿por qué se llaman discriminativas? Porque son capaces de identificar en una foto, por ejemplo, dónde está el perro, dónde está el gato, sí, el perro, el gato, el caballo y el jinete, ¿no? ¿Qué significan esos números? ¿Eh? Ese número, sabiendo lo que significa ese número, podemos saber mucho sobre la inteligencia artificial. Ese número es el porcentaje de probabilidades con lo cual la inteligencia artificial nos dice que eso es un gato. Es decir, ahí dice, creo que dice, porque no veo, pero yo me acuerdo, dice 0,992, o sea, nos está diciendo que, con lo cual ya acá estamos aprendiendo de que la información que nos da en relación a lo que está reconociendo nos lo da con un cierto porcentaje de probabilidad. Probablemente, y con este porcentaje, te puedo decir que esto es un gato. ¿Por qué? Porque en función del conocimiento, entre comillas, que yo tengo acerca de lo que son los gatos, conocimiento que en el taller de mañana vamos a ver cómo se adquiere, en función de ese conocimiento yo estoy bastante seguro de que eso probablemente sea un gato. Bueno, entonces ahí ya hay un concepto, que es que funciona en base a modelos probabilísticos. Bueno, ejemplos de aplicación de este tipo de inteligencias artificiales, por ejemplo, para detección de interpretación de imágenes médicas, etcétera, etcétera. Bueno, Tuki, acá algunas aplicaciones del mundo real, de estas inteligencias artificiales discriminativas, ¿no? Se leen las notas del diario. Y después están las generativas, las más conocidas ChatGPT, las más conocidas la generación de textos. Las generaciones de imágenes se habían popularizado antes que la de textos. Esto estaba disponible al gran público, el gran público somos nosotros, pero no tenían tanta prensa en ese momento. Después aparece la generación de texto y ahí sí se vuelve sobre el tema de las imágenes. Bueno, esas imágenes son todas generadas ya desde un tiempo, cualquiera de ustedes las puede hacer, son muy simples y cualquiera de ustedes puede intuir cuál es el prompt. Cuando yo esto hace 2 años mostraba, llamaba la atención. Esto ya no llama la atención y cualquiera de ustedes me puede decir cuál habrá sido el prompt que puse para las imágenes de allá. ¿Cuál habrá sido el prompt? Imágenes de gatos al estilo Picasso. Entonces, ¿qué hace? Tiene una base de datos con imágenes de gatos, base de datos base de Picasso de gatos con estilo de bases. Y aparecen estos cuadros que no existen, nunca existieron. No sé si Picasso pintó o no pintó gatos, seguramente sí, pero estos no son reales. Bien, bueno, podemos seguir jugando, tuki. Acá aparece la generación de textos. En este caso, el prompt es un prompt hecho para que nos ayude a generar imágenes. O sea, le pedimos a ChatGPT que se lee. Ah, qué bueno. No, qué mal que estoy. Y usamos ese prompt para que nos dé la imagen. Pero bueno, vamos a ir pasando rápido. Estos son usos un poquito que tienen menos prensa, pero son más interesantes. Menos prensa, ¿por qué? Porque en general los usos que tienen prensa son los usos más del tema de las fake news, el tema de los usos no éticos de la inteligencia artificial generativa. En este caso el de la izquierda es polémico, pero los otros no son reales. Es decir, tanto Jorge Rivas, que es un diputado de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un accidente, no un accidente, no, Jorge Rivas fue no un atentado porque le querían robar en la calle, lo golpearon y demás, y bueno, quedó muy mal de salud. Bueno, ahora habla con su voz, lo mismo que Esteban Bullrich, que está sintetizada a partir de las grabaciones que había de su voz. Es decir, en vez de que la voz sea toda metálica como saldría con las tecnologías digitales, bueno, las inteligencias artificiales generativas
permiten eso. Nada, mostrar algunos usos un poquito más, menos polémicos. Una cosa que todo docente de educación tecnológica tiene que saber es por qué las respuestas de inteligencia artificial son imperfectas. Y bueno, un poco tiene que ver con esto de la probabilidad que decíamos antes. Pero una manera de saberlo, mañana en el taller lo vamos a experimentar, yo sigo pasando aviso. Perdonen los que tienen taller simultáneo conmigo, pero no. Básicamente el círculo se mira de derecha a izquierda y básicamente el modelo se entrena, de arriba a abajo. Se recopilan materiales de internet, textos por ejemplo, si vamos con textos, muchos textos de internet, muy variados. Esa recopilación vas a hacer la base de datos. Esa base de datos es la que permite entrenar el modelo. O sea, así como para reconocer gatos se le muestran muchos gatos, para que pueda generar textos se le muestran muchos textos, y lo que hace el modelo es, a partir de esa base de datos de textos, predice las palabras que van a configurar la frase que voy a escribir en función de cuán frecuentemente aparecen juntas esas palabras. Por ejemplo, a ver si está acá. No, esto lo dejé para mañana. Pero lo digo ahora. Si yo digo la palabra... Dígame una palabra. Mesa. Es muy probable, o es más probable, que en esa base de datos que hay ahí, la palabra mesa, aparezca muy frecuentemente cerca de qué otra palabra. Silla. Y es muy poco probable que aparezca cerca de qué otra palabra. Bueno, menos probable. Entonces, en función de esa probabilidad, porque en la base de datos la palabra mesa está cerca de silla, la frase que arma va teniendo que ver con eso, y por eso termina siendo una frase coherente. Genera oraciones coherentes basadas en las predicciones. Pero bueno, son predicciones, son probabilidades y puede fallar. Y de hecho falla. Esos modelos se entrenan mediante distintas formas de aprendizaje. Mañana vamos a ver el principio 3, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Son muy interesantes y se relacionan con otros temas tecnológicos que pueden no tener que ver necesariamente con la inteligencia artificial. Vamos ahora a el otro aspecto que todo docente de educación tecnológica debería manejar. ¿Están cumpliendo la tarea que yo le pedí a alguien que me avise cuando estamos por la mitad? Sí, yo te aviso. Bueno. Falta un minuto. Un minuto para que falte la mitad. Gaby me va a avisar porque si no le saco el tiempo a vos. Bien. Herramienta pedagógica. No, estoy tranquilo que vos me vas a ir. Enseñar y aprender con IA. Es decir, una cosa es enseñar y aprender sobre la IA y otra es enseñar y aprender con la IA, enseñar y aprender contenidos tecnológicos. Y cuando hablamos de enseñar y aprender, lo que tenemos que pararnos es desde qué paradigma pedagógico. Las chicas que estaban antes mostraron un montón de herramientas, buenísimas todas. Nosotros como docentes tenemos que primero pensar en cuál es nuestro problema pedagógico por el cual necesitamos tal o cual herramienta. Nuestro problema de enseñanza o nuestro problema de aprendizaje que nos lleva a elegir una u otra herramienta. La imagen de arriba a la izquierda, muchos la conocen, que representa esta idea de que no todos necesitan lo mismo, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, y la idea es que aparentemente una de las promesas que está haciendo la inteligencia artificial es que facilita la posibilidad de personalizar las experiencias de aprendizaje. Esa es una de las líneas de exploración. Lo de abajo lo puse no porque yo sea un fanático de las pruebas PISA, simplemente las pruebas PISA existen a nivel mundial y marcan tendencia, ¿no? Y que se diga que en el 2019 ya pasó, que en el 2029 PISA va a evaluar capacidades vinculadas con la inteligencia artificial, uno dice, wow, vayamos pensando de qué habilidades se está tratando. No porque para que nos vaya bien en la evaluación de PISA, sino porque algo de interesante debe haber ahí. Y la frase Méliès se dice, no sé, los pedagogos... ¿Vos también lo nombraste? Sí, pero no sé francés. No, yo tampoco, por eso está la traducción ahí. ChatGPT, Lo nombramos mucho claro. y ya. ChatGPT llena el deseo de saber pero mata el deseo de aprender. Quédense con esa frase
quédense con esa frase y vamos viéndola. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros con la IA? Cuando digo nosotros, digo los adultos, las personas, los docentes, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿Qué usos hacemos de la IA que están naturalizados? Cuando digo naturalizados es que ni somos conscientes de que lo hacemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poder reconocer o aprender para poder entender la IA. Ahí hay 5, podrían ser más. Cuando usamos cuando en el celular nos aparece el predictivo, el texto predictivo, eso es inteligencia artificial. Cuando en un procesador de texto nos aparece el predictivo, eso es inteligencia artificial. Cuando le ponemos el Google Maps o el Waze y nos orienta, eso es inteligencia artificial. Cuando Netflix nos dice qué nos recomienda, ahí está la inteligencia artificial. Cuando un asistente de voz reconoce nuestra voz, ahí hay inteligencia artificial, porque fue entrenado de alguna manera y reconoce, si decimos prende la luz, independientemente de quién diga prende la luz, lo reconoce, con lo cual ahí hay inteligencia artificial. Perdón, alguien que estuvo en el taller de antes, esta imagen, no en la charla que era antes, esta imagen yo la generé con la herramienta que mencionaron antes, con Nepkin, no sé quiénes estuvieron en el taller. Lo que no hice deliberadamente es lo que dijeron las chicas dijeron... La cita. ¿La cité? ¿No? No la cité, las chicas dijeron, siempre que usen, yo no la cité, pero ¿por qué no la cité? Porque yo soy rebelde. Si la inteligencia artificial le está robando materiales y no cita, ¿por qué yo la tengo que citar? Igual estoy de acuerdo con lo que dijeron las chicas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que se usa la inteligencia artificial transparente en el uso. Pero bueno, yo acá para acá. Bueno, voy a avanzar un poquito. Cuando digo ellos, digo los chicos. Estás en mitad de tiempo. Bien, por eso voy a avanzar. 11 para la mitad. Bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, los chicos la usan, y entre los docentes hay 3 escenarios. Los que sabemos que la usan, pero fingimos demencia, pues no sabemos qué carajo hacer. Los que sabemos que la usan y tratamos de, a partir de lo que viene, redireccionar ese uso con algún fin pedagógico un poco más interesante, y después los que planificamos algo para que la utilicen con algún fin pedagógico guiado por nosotros. Voy a avanzar rápidamente y voy a mostrar un ejemplo concreto de uso de un docente de educación tecnológica. Mi idea es mostrar por lo menos 2 ejemplos y con eso cierro. Este es un problema tecnológico que está en un libro que ya dice consigue, que salió en el 2000, que escribimos con el ingeniero Luis Pérez y el ingeniero Marcos Berlatsky. Después pasaron muchos años y con Silvina y Jorge Petrosino esta situación problemática la pusimos en unas propuestas de aula que salieron del ministerio. Y acá lo que hicimos es pedirle a ChatGPT que nos ayude a enseñar o a que los estudiantes aprendan con la inteligencia artificial a trabajar en relación a esta problemática. Entonces, lo primero que dijimos es, yo digo ChatGPT y en realidad es una marca, no de vuelta, el chatbot. Lo primero que hicimos es, primero tenemos que ver si entiende, lo mismo que con los pibes. Antes de que resuelva un problema, vamos a ver si lo están entendiendo. Entonces, lo primero que le dijimos es, esto lo puedo decir de memoria, porque aunque no lo vea, porque lo presenté tantas veces. Te voy a mostrar una imagen y te voy a pedir que la describas, cuál es el problema, pero no lo resuelvas. ¿Por qué no lo resuelvas? Porque ChatGPT siempre hace más de lo que uno le pide, ¿no? Bueno, dale, mostrámela. El problema, no sé si... ¿Quiénes lo conocían este problema? No hace nada, ¿sí? No, no lo conozco. Estaba en los libros de Lego. Bueno, ahí Gaby descubrió de dónde lo sacamos originariamente. Y 36, 34, lo conozco más o menos. Mario, allá hay una mano levantada. Sí, no, hubo varios que lo conocen, pero básicamente el problema está acá. Hay que poder ver, saber cuánta agua hay en el tanque sin subirse y demás. Desde lejos te vas a dar cuánta agua hay en el tanque. Bueno, ChatGPT lo entendió perfectamente. Pero lo que es interesante es que, bueno, leyó, era un
no era un prompt, era un JPG lo que estaba leyendo. O sea, leyó la imagen, leyó el texto de la imagen, acá lo está describiendo, pero además pudo interpretar en la imagen algo que en ningún momento lo dice, que es que hay un ambiente rural, y él lo dice. Entonces ahí viene el prompt clave para que los chicos y chicas utilicen al chat para que les ayude a resolver el problema, pero que no se los resuelva. Porque, a ver, lo que nos molesta del chat es que te da la respuesta, pero con un buen prompt podemos hacer que no dé la respuesta. Cosa que los chicos no lo van a hacer, nosotros tenemos que hacerlo, y hay maneras de generar prompts y GPTs personalizados, y después, con el tiempo, hay maneras de generar conciencia en los chicos, que una manera de aprender es que en vez de pedirle que te dé la respuesta, que te ayude a pensar. Es una forma de estudiar que a la larga, hoy en día, en la facultad los chicos lo hacen, porque saben que buscando la respuesta después no aprenden. Pero bueno, comportate como un maestro de tecnología de escuela primaria, vas a orientar a tu estudiante a resolver problemas, pero no le des la solución, ¿ok? Ahí dice, hola chicos, espera, bueno, ahí les va diciendo, y fíjense, es un docente constructivista. Si ven ahí lo que les dice, analiza, o sea, es casi lo que haríamos nosotros si estuviésemos en el aula haciendo por los grupos, y diríamos, bueno, a ver, miren el problema, dónde está el problema, cuáles son las especificaciones, no hay una única manera de resolverlo, dice al final. Entonces, ahí le dije que los chicos le van a empezar a mostrar soluciones y vos le vas a orientar, pero no le vas a dar la solución. Entonces, lo primero es que los chicos le dicen, vamos a poner una bomba de agua. Bueno, si uno analizó bien el problema no era cómo subo el agua, sino cómo la veo desde abajo. Entonces, básicamente, ChatGPT le hace reconocer de que no era ese el problema. Voy a pasar rápido, después se los paso el PowerPoint, porque si no, les saco tiempo a mí. Vamos a pasar rápido. La cosa es que los chicos van presentando soluciones. En este caso dicen, mira, una cosa interesante hacer con ChatGPT es tratar de pensar, o sea, encontrarle el lado oscuro. Entonces acá decimos, bueno, ponemos un pato dentro del agua y cuando el tanque se llene de agua, el pato se va a ahogar y va a hacer ruido y nos vamos a enterar de que se llenó el tanque. Y siempre ChatGPT es muy amable, te dice, qué creativo, no, muy bueno, ¿no? Pero después te dice, mirá, me parece que esa respuesta está como buena. Entonces la cuestión es que después le dijimos, bueno, ahora te vamos a mostrar soluciones de los chicos y vos las vas a analizar con este método que es el método de la escalera de feedback. No sé si lo conocen, es un método muy, muy lindo para hacer devoluciones, que es esto de analizo, describo, observo, valoro, pregunto, una manera de resolver. Entonces le empezamos a mostrar imágenes y el ChatGPT va analizando y le va diciendo lo que va viendo. Y bueno, lo voy a pasar rápido, imagínense con otras soluciones, otras. Después le digo, bueno, sos un jurado de una feria de ciencia y tecnología y vas a hacer una rúbrica. Podemos mejorarla, pero está bastante buena. Le podríamos haber dicho con qué criterios la rúbrica, en este caso le dijimos hacela, y analizar las soluciones y ponerle puntajes. Bueno, las analizó todas, le puso un puntaje y bastante interesante. Bueno, segundo ejemplo, y con esto... no, el segundo ejemplo va a ser otro. ¿Cuánto tengo tiempo? 3 minutos. 3 minutos. La otra es... ¿hay descuento? 4. ¡Qué expectativa! Esperemos que esté bueno. Me gusta ese sitio. Hace un rato en la charla que estaban dando antes, mostraron una herramienta que era para armar cuentos con el chat, y alguno de ustedes propuso el tema de las comunicaciones. Se juntaron los dos planetas y en ese ratito casualmente yo había hecho lo mismo. Estamos sintonizados. La idea es la siguiente. Le pedimos a los chicos del nivel secundario que, con lo que aprendieron de sistemas de telecomunicaciones en la materia de educación tecnológica, generen algún material didáctico para que los chicos del nivel primario
se les vayan estos fantasmas que hay detrás del WhatsApp. Es decir, una tilde, dos tildes, cuando yo mando el mensaje, ¿a dónde va de mi teléfono a tu teléfono? Si yo estoy acá, llega más rápido la imagen que te mando que si estás allá. Vos te reís, pero hay, estos son las ideas previas, las preconcepciones, hay como una cosa acerca de bueno, ¿por dónde va el mensaje? Entonces la idea es que puedan entender un poquito esto, pero los chicos más chicos, o sea, que el mensaje no va de mi celular a tu celular, sino que va por un montón de lugares. Entonces lo que hicimos es, le pedimos a ChatGPT, no a ChatGPT, a Gemini, lo siguiente. Es otra mano. Gemini nos armó este cuento, pero ahora lo importante es ver cómo lo armó. En este cuento va contando una historia de que una chica le quiere mandar una imagen a un chico y va contando todos los aspectos técnicos que van pasando desde que la imagen sale de un celular y llega al otro celular. Ahora, pero para hacer eso, los chicos tuvieron que hacer un buen prompteo, no es hacer un cuento sobre cómo, porque ahí sale cualquier cosa. Muestro el prompteo y con eso cerramos. ¿Okay? Bueno, la herramienta se llama Gemini Storybook. Salió hace menos de un mes. O sea, esto es... No vayan detrás de las herramientas porque se van a volver locos. Loques. O sea, es una locura. Yo que estoy tratando de llegar a ser algún día especialista en el tema, dije que no hay que ser especialista, estoy como medio... Se nota que hablo muy rápido. Estoy todo el tiempo detrás de estas cosas porque... no puedo pararme acá y que alguien me pregunte, chicos, no sé si esto yo lo pruebo con los chicos. No, la verdad que no. En realidad sí puedo. Otra cosa rara es que me puso a mí como autor. Nunca le dije que me ponga como autor. O sea, me puso a mí como autor del cuento. Bueno, el prompteo fue así. En principio, los chicos llegaron a poder expresar con ayuda del chat, en palabras sencillas, cómo viaja la información desde un celular a otro. Fíjense que con palabras sencillas, entonces llegaron a armar este relato que, como ellos ya sabían sobre el tema, podían ir ajustando el prompt hasta que se construya ese relato. Bueno, está el relato. Y acá está el prompteo con la herramienta que armaba el cuento. El tema es cómo viaja la información desde el celular a otro contado para un chico de 12 años. Ok, bárbaro. Entonces le hizo agregar el cuento qué pasa con cada una de las tildes cuando van apareciendo. Bueno, y esto es lo interesante. Usar como fuente de información los siguientes archivos. Y los archivos lo que contenían era esta información. Es decir, que el cuento, no lo dejamos que arme solo el cuento. Lo alimentamos con textos generados por los chicos con ayuda de ChatGPT en base a lo que ellos sabían sobre el tema. Y en función de eso... No, esto ya es otro caso. Y en función de eso salió el cuento. ¿Se entiende? Bueno, y ahora sí, vuelvo al otro PowerPoint y cierro. Tuki. ¿Alguien diga algo mientras tanto? Qué interesante. Bien. Si viene a mi amiga. Trabajamos, ¿cuántos años trabajamos en el ministerio? 20. Bueno, para cerrar, salteo todo esto, fíjese todo, estoy totalmente fuera de órbita, porque jamás podía presentar esto en 40 minutos. Esta me interesa. Estas son dos preguntas que está bueno tenerlas en el radar. ¿Qué estamos dispuestos nosotros como docentes a cederle a la IA? Cuando decimos cederle, ¿qué vamos a dejar para que ella haga en relación a nuestra tarea? Que planifique la clase, que corrija el trabajo de los estudiantes, que me prepare una presentación. Bueno, es muy interesante que si le cedemos algo, que no sea simplemente porque nos permitió hacer más rápido nuestra tarea, sino porque nos dejó tiempo para que nuestra tarea de docentes
sea más creativa, más participativa, más de estar con los chicos o más de estar pensando algunas cosas, ¿no? Porque estas herramientas son herramientas que no fueron pensadas para la educación, son herramientas pensadas para el mundo productivo, y lo que se venden es como herramientas que hacen más eficiente el trabajo. Y es verdad que lo hace más eficiente, pero la pregunta es ¿de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia en la educación? En la educación la eficiencia no está asociada con el tiempo. Y del mismo modo, ¿qué estamos dispuestos a que nuestros estudiantes le cedan a la IA? De vuelta, van a hacer unos cuentos maravillosos y mucho más rápidos, pero nos quedamos pensando acerca de qué habilidades puede ser que se dejen de desarrollar. Así que bueno, creo que cumplimos con los tiempos. Muchas gracias. No sé si después las preguntas quedan para ustedes. Gracias. Bueno, sí, acá, sigo acá. Listo. ¿Seguís ahí? Sí, todo bien. Bueno, yo les voy a... No sé si vos hacer un resumen, algo así. No, nada. Te iba a presentar, a Dale. leer tu currículum, perdón. Dale, te dejo. Si me das un segundo. Le cedo al compañero que el derecho de leer mi currículum. Todavía no es una inteligencia artificial, Claro, parece, pero no lo es. exactamente. ¿Quién dice? Le delego, se lo delego. Tecnológicamente se lo delego a... Berti dice, todas las inteligencias son artificiales. Gabriel Marey, licenciado en Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha cursado la maestría en Psicología Cognitiva y está en etapa de tesis. Es vicerrector del Instituto Técnico de Formación Superior 16 de Cava. Es coordinador del trayecto específico del Profesorado de Educación Tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace asistencia técnica en coordinación del equipo autor de la escritura del capítulo Contenidos de Educación Tecnológica denominado Tecnologías, Diseño y Programación, aprobado por resolución 2271. Es autor de diversas publicaciones y propuestas de capacitación en el ámbito de la educación tecnológica. Y fundamentalmente también hace 32 años que estoy en el aula con los alumnos, además de los distintos cargos, porque me parece que eso es muy importante, estar en contacto con los pibes, ver un poco qué es lo que los pibes demandan, yo creo que la gran pregunta de ahora alguien me va a contar las costillas y el tiempo, para que no me pase yo, la gran pregunta de este congreso tiene que ver qué formación tienen que tener los profes y al revés, qué es lo que necesitan saber de tecnología nuestros alumnos. O sea, esa sería como la pregunta. Y me parece que en este congreso, esta relación, que podríamos decir que tiene espacios en común y algunas rispideces también con lo que el campo de las ciencias de la comunicación, ciencias de la información o ciencias de datos, ¿sí? Me parece que esto es lo que vamos a tratar de discutir y una propuesta de cómo se zanja o cómo lo zanjamos en la escritura del diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto sería un poco lo que estamos diciendo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué son estos contenidos emergentes que por lo menos en estos congresos se vienen hablando? Y acá los colegas de Córdoba siempre están atentos a reflexionar hasta qué punto podemos tensionar esto. Y yo tomo un poco lo que dijo acá la rectora del instituto, ¿hasta dónde? Me parece que esa es una de las preguntas que hay que encontrar y yo voy a hacer un par más, pero más o menos, por ahí es, ¿no? Justamente esto que mencionó Mario y que mencionaron un montón de autores acá, la inteligencia artificial, ¿quién más que los profes de educación tecnológica para debatir dilemas éticos, sesgos? Me parece que en ese sentido tenemos una formación crítica bastante desarrollada, por lo menos nosotros los profes, y debiéramos transmitírselo a los alumnos. Bueno, este trabajo tiene que ver un poco con cierta recopilación, ¿no? Tenemos muchos años de historia y medianamente vamos a decir de dónde partimos
dónde estamos y qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces me tomé el trabajo un poco de ver los documentos de Córdoba, compararlo con el trabajo que hicimos en Buenos Aires, y bueno, nada, y también un poco también retomando lo que se dijo acá, es un debate internacional, y vamos a ver un poco por qué, ¿no? Esta cuestión. Bueno, entonces las tecnologías emergentes en cierto sentido nos reestructuran un poco el área, ¿no? Piensen, por ejemplo, que el currículum de la Ciudad de Buenos Aires, cuando estábamos ahí con el equipo que formaba Abel, que estaba Silvina, que estaba yo, estamos hablando de casi 30 años, digamos, cuando se empezaron a escribir primeros documentos. Entonces, bueno, nada, 30 años no es nada, diría el tango, pero bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, algunas propuestas de articulación que amplíen el enfoque, pero mantengan coherencia. Nosotros intentamos, por lo menos los autores que trabajamos, que veníamos más del palo de educación tecnológica, tratamos de mantener coherencia incorporando nuevos contenidos. Y también retomo lo que dice acá la rectora: cuando incorporás nuevos contenidos tenés que sacar algunos inevitablemente. Bueno, acá tenemos un poco los orígenes, ¿no? Encontré este librito ahí en internet, los CBC, los famosos CBC, donde empezó todo esto. Este librito es del 93, me parece, o sea que bueno, no quiero hacer cuentas. Y fíjense que en realidad ahí en los CBC, ahora no nos acordamos, pero estaba un capítulo de informática, o sea, creo que había un bloque, no me acuerdo, que habla de informática, y había una recomendación muy fuerte de los especialistas diciendo, bueno, miren que ese bloque no puede copar toda la parada, digamos, ¿no? Tecnología de la información y las comunicaciones. Claro, dentro de los bloques de la CBC. Claro, en ese momento se hablaba más de las TIC. Eso también fue cambiando, ¿no? Empezó, podríamos decir, si querés, los nombres fueron cambiando. Informática en los 80, a lo mejor, con la irrupción de más como algo extracurricular, con las computadoras personales. Yo me acuerdo que tenía un BBS en mi casa y conectaba por vía telefónica a la noche y llamaban y hacían unos ruidos extraños y alguien atendía. Y bueno, esa era la computadora, ese era el internet de los 80, y era wow, me conecté por teléfono al BBS, era una cosa así maravillosa. Pero bueno, era informática, después empezó a ser tecnología de información y las comunicaciones, tecnologías en sentido amplio, después bueno, me parece que ahora aparece ciencias de la computación, y a mí me gusta más el nombre de educación digital, me parece que tiene otras características, pero bueno, nada, cada uno tendrá su sesgo seguramente. Bueno, ¿qué pasó con el área nuestra? O sea, en el momento, a ver, en los 90 hubo algo interesante que fueron estos CBC que nos daban un poco validez nacional, pero paradójicamente en los 90 había una transferencia de las escuelas a las jurisdicciones. O sea, por un lado había una cuestión como nacional y por otro lado cada jurisdicción hacía, entre comillas, lo que podía, ¿no? Entonces, bueno, también había una presión social muy fuerte y que yo creo que sigue estando hoy en día, que la tecnología para el mundo en general, salvo para los profesores de tecnología, casi diría, es básicamente las computadoras. O sea, esto lamentablemente tenemos que educar, evangelizar, quise decir, con que la tecnología es más que las computadoras, pero es medio como evangelizar casi en el desierto a veces, por lo menos a los profes nos cuesta mucho. Entonces hay una presión como muy social en ese sentido. Bueno, ¿cómo lo implementamos todo eso? Todo muy lindo.
Y entonces acá tenemos como dos modelos, básicamente. Vamos a hacer un resumen, no vamos a decir todo lo que pasó. Pero bueno, uno fue el modelo que tomó la provincia de Buenos Aires, que para muchos de los especialistas que estamos acá es el peor de todos los modelos, que entre comillas sigue existiendo porque nunca se hizo algo distinto, que es la transversalización. No, bueno, en realidad lo que pasa es que los contenidos los damos un poco, los profes de sociales. A ver, la realidad tiene que ver que el área existe donde había algún docente que estaba haciendo algo medianamente práctico que, como diría yo, se puede reconvertir, que fue el segundo modelo posible, ¿tá? Bueno, yo me acuerdo haber venido a algunos congresos en esa época, en los 90, y estaban los profes buscando, los profes de... Me acuerdo que había profes de contabilidad obsesionados con libros que decían, mira, ¿saben qué? Entramos todo en lo que dice tecnologías de gestión. Y entonces los libros explicaban cómo hacer un cheque y decían, no, bueno, pero esto es lo que dicen los CBC, ¿ven? Tecnología de gestión yo estoy haciendo. Entonces explicaban los mismos contenidos de contabilidad, explicándolo bajo el paraguas de tecnología de gestión, porque habían sido reconvertidos a tecnología. Entonces, nada. Ahí lo que hubo es eso, ¿sí? Todos los profes de índoles prácticas le fueron tirando el... Bueno, vos ahora ya no sos profe de práctica, ni de actividades prácticas, ni de... francés algunos, mira vos, eso la tenía más difícil. Pero bueno, qué sé yo, había muchos autores franceses, leíamos muchos autores franceses en esa época. O sea, tenían, mira, el otro día aparece un autor que vino a capacitar acá a Chile, nosotros nos lo perdimos por el 2001, que se llama Jacques Chinesti, que casualmente siguen apareciendo las publicaciones, aunque ya falleció hace unos años, pero bueno, no importa. Hay alguien que tiene la cuenta de Jacques Chinesti y sube lo que publicó, no, ya lo publicó, ¿no? Pero lo que publicó en físico lo sube, digo, ¿quién será? Pero bueno, tenía algo para entretenerse. Digo como para ver los dos modelos, ¿no? Y después, bueno, me parece que ahí a partir del 2000 hubo como una cuestión con el área que empezó a revivir en cierto sentido cuando se pudieron consolidar desde el ministerio equipos en distintas provincias con el tema de los NAP, digamos. Los NAP nos dieron un poquito de una bocanada de humo al área. Más allá de esto, yo creo que también hay realidades que pasaron en distintas jurisdicciones. O sea, acá estamos en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, donde medianamente el área se mantuvo. Pero había provincias, por ejemplo, como Mendoza, donde teníamos como una fuerza interesante y se fue diluyendo. Río Negro también, que tenían cosas interesantes y después se fueron diluyendo. O sea, también perdimos como espacios que habíamos ganado, ¿tá? En el área, ¿tá? Entonces, bueno, tenía que ver con eso, con antes muchos colegas acá producíamos libros para distintas provincias, después empezaron a aparecer como, bueno, tiradas más chiquitas. Yo creo que básicamente todo lo que nos decían, el Estado era el gran comprador y compraba básicamente para lo que era provincia de Buenos Aires, y al no estar el área ahí, estábamos como bastante subrepresentados. Bueno, entonces tenemos un problema complejo, y qué mejor que traer a nuestro amigo Herbert Simon, que muchos lo deben conocer, digo, si no se los presento, Premio Nobel de Economía de 1979, si mal no recuerdo. Es un... miren, ahora hablando de inteligencia artificial, era uno de los primeros que pensaba en la inteligencia artificial. El tipo era economista, pero hablaba más que nada de resolución de problemas, y resolución de problemas con los métodos como los resuelve la inteligencia artificial. Un poco como dijo Mario, con cuestiones probabilísticas, ¿tá? Entonces, bueno, trataba de resolver estos problemas en forma racional, revisando los problemas, analizando, ¿tá? Hoy en día hay modelizaciones también de equipos de fútbol. No sé si vieron una película de Brad Pitt, que él era como
como manager de un equipo de béisbol y tenía también como una especie de modelo matemático predictivo que decía, bueno, pero si yo compro tal jugador que sale 2 mangos con 50, voy a ganar el campeonato, porque para ganar el campeonato hay que tener este tipo de jugadores, este tipo de jugadores y este tipo de jugadores. Y ganar el campeonato con un equipo de mierda, ¿no? Más o menos. Ponele. Está bien. No. Me parece que no leyó a Simon, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, en realidad lo que el tipo define también es un autor muy interesante en todo lo que tiene que ver con las carreras de diseño, porque dice, bueno, mira, el diseño no puede ser arte, no es Leonardo solamente el diseño. El diseño tiene que ver con alguna búsqueda racional de medios y fines. El tipo era economista, matemático, entonces dice, vamos a racionalizar la decisión, no puede ser así. De hecho, su teoría tiene que ver con la máquina que resuelve problemas. La traducción sería algo así, resuelvo problemas. Bueno, vamos a ver en qué llega el Design qué llega Simon acá. Aparece una nueva metodología que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, básicamente, que tiene que ver con cómo pensar las cosas, cómo tratar de resolver un problema a partir de las demandas de los usuarios. Ese es el tema. Entonces acá vamos a avanzar un poquito, tiene que ver con empatizar, definir, idear, prototipar, que sería como, bueno, como hacer un primer prototipo, y después, bueno, evaluar si esto funciona o no. Esto en realidad se usa bastante en todo lo que tiene que ver con las tecnologías informáticas o, bueno, puesta a prueba de un montón de campañas, en cierto sentido. Es una forma de resolver problemas. Lo que se dice hoy en día, salir de la caja, encontrar una solución creativa, tiene que ver con esta metodología o metodologías ágiles. Bueno, ¿cómo vamos a usar eso? Bueno, algo de eso se usó cuando se pensó el diseño que desarrollamos en la ciudad de Buenos Aires. Se hizo, bueno, vamos a ver, ¿qué es la escuela que queremos? Después de 30 años, ¿no? De no cambiar el diseño curricular, dijeron, bueno, vamos a juntar a gente que diga, a ver, ¿qué es lo que quiere la escuela? Entonces se hizo como una especie de encuesta con algunas personas, algunos alumnos. Obviamente no se puede convocar a toda la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, se convocaron a distintos actores. Actores del sistema, actores de fuera del sistema, alumnos, profesores. Entonces, bueno, se armó una muestra representativa, seguramente sesgada, como todas las muestras, pero bueno, se trató de idear algo que tenga que ver con un diseño curricular con cierto grado de participación. Bueno, esto fue como un proceso de un año, yo participé en algunas reuniones de toda esta cuestión, y acá hay un enlace a los resultados de la consulta. Todo muy lindo, vamos a ver qué dice nuestra área. Bueno, la conclusión tiene que ver con que busca que la tecnología tenga un lugar relevante. Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros proponemos en el diseño, que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la tecnología más allá de las computadoras o de la última tecnología, no aparece, está representado en las indagaciones con los alumnos, en los focus group, en todo esto casi estamos subrepresentados. Entonces nos están pidiendo que hagamos alguna tecnología que tenga que ver con el mundo de hoy. O sea, ¿en qué sentido las preguntas que nosotros hacemos como profes de tecno interpelan, permiten comprender estos procesos de todo lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes? Porque las tecnologías emergentes dejaron de ser emergentes. Hace 30 años tener una computadora en el aula era wow. Tener un dispositivo que pueda medir sensores y medir variables como aceleración, tiempo, nada, lo tengo con un celular, bajo una aplicación de Arduino y
tengo un sistema de medición más preciso de lo que tenía yo hace 40 años en mi escuela. O sea, hay tecnologías que tienen un nivel de acercamiento a las escuelas, a las aulas, a los chicos, que nosotros no podemos tapar el sol con las manos, diciendo no, esto es tecnología moderna, tenemos otro enfoque. Entonces, esto es lo que tratamos de incorporar. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a incorporar? También tenemos, perdón, esto es un insert, tenemos otra presión que tiene que ver con las áreas integradas. Básicamente esto también es a nivel mundial, no tiene que ver solamente con la Argentina. A nivel mundial no hay una definición tan tajante. Yo acá escuché en el viaje el Triángulo de Hierro de Terigi, donde estaban como bien segmentadas los campos de conocimiento. Esto está cada vez más difuso, pero por presión un poco social, por presión de proyectos, de trabajar en proyectos en las escuelas, donde el profe de historia tiene que colaborar con el de sociales y con el de cívica. Entonces, es el área de sociales, no es cada uno de los especialistas. Por más que se hayan formado en especialidades, tienen que empezar a saber un poco más del campito de al lado. Ese es el tema. Entonces mi pregunta es, pucha, si áreas más consolidadas que la nuestra están sacrificando su pureza epistemológica, nosotros nos podemos plantar como un área nueva y decir, no, nosotros somos tecno, no nos mueven de acá. No. Lamentablemente nos llevan así como directamente sin preguntarnos, ¿no? Bueno, por otro lado, esta cuestión que subyace en la charla de hoy, por lo menos en los ponentes que yo estuve, es, bueno, ¿qué pasa con la programación? ¿Cuánta programación deben saber los docentes? Bueno, a ver, esto es mi postura a partir de lo que veo, lo que hago, lo que siento como profe en el área. Yo creo que los profes de tecno hoy en día no pueden no saber programación. Esto ya es algo que no pueden no saberlo. Ahora, pero no ahora, hace 10 años. Yo creo que el último congreso que vine acá estaba Gaby Ulloque como diciendo, che, loco, la robótica es nuestra, que no nos la roben, dijo. Acá mismo creo que lo escuché, en este mismo lugar. Entonces, para poder resolver cuestiones de robótica, y tengo que saber algo de programación, no hay vuelta, ¿tá? Para poder resolver problemas técnicos, un poco el cirujeo que acá decía la colega, que no sé si me parece, mi humilde opinión, no sé si es la fuente de computadoras de la escuela, pero esta cuestión de cirujeo, que entre comillas ya la hacíamos en Tecno, ¿no? Había mucho cirujeo tecnológico, digamos, son cosas de Tecno para poder analizar, comprender sistemas en forma cabal, porque es la única manera, comprendiendo. Yo no puedo ser crítico si yo no comprendo los funcionamientos. ¿Cómo puedo ser crítico de la inteligencia artificial si yo no sé cómo funciona el aprendizaje guiado, el aprendizaje automático y cómo se cargan esos datos? Si no tengo una vaga idea, o por lo menos una comprensión de estos procesos, me resulta difícil ser crítico. Si no, sería un crítico superficial. No sé por qué, pero no me gusta. Bueno, en realidad hay que tener como algún tipo de fundamentación, por lo menos, de cómo es ese proceso. No digo especialista, no digo que tiene que codear una nueva inteligencia artificial, pero sí tiene que conocer un poco cómo es la lógica de este proceso, ¿no? Como digo yo, hoy en día, por ejemplo, para una pyme es relativamente barato tener, ya estoy terminando. Es barato tener un robot. Lo que es caro es programarlo para la situación particular que tiene que medir, censar, corregir o trabajar con el otro humano. Bueno, voy a ir avanzando un poquito más. Básicamente tiene que ver con esto, repito la misma idea, de que tiene que ver con evitar el uso automático y acrítico. Esta es una nota que encontré en la red, que está... Creo que la cité bien, no sé si es paciente, pero bueno.
Y entonces la cuestión es, nuevamente esto no lo voy a repetir porque ya se dio bastante, es como la IA como una asistente para el diseño. Y nosotros en ese sentido, en la propuesta que hicimos con algunos colegas, todos de Tecno, en realidad lo que estamos hablando es de que no hablamos tanto de pensamiento computacional, sí hablamos, pero nosotros decimos, hay diseños que necesitan ser pensados computacionalmente. O sea, lo que los colegas de ciencia de la computación dicen, pensamiento computacional, nosotros decimos, son problemas que se resuelven con diseño algorítmico. O sea, es una parte del gran núcleo de educación tecnológica. Obviamente son problemas específicos y que hay algoritmos específicos que se estudian en ciencias de la computación o en algo así. Pero bueno, ¿está? Bueno, entonces acá nosotros lo que hacemos es dialogamos, ¿sí?, con ejes propios de Tecno, ejes de programación, con el acompañamiento desenchufado, como decía acá la colega, y con diseño y resolución de problemas en robótica, donde también se aplican cuestiones de programación. Por otro lado, mantenemos un eje 5 que tiene que ver con la reflexión amplia sobre los procesos tecnológicos, incluyendo específicamente como capítulo la IA, porque justamente es donde más sesgos hay, donde más restricciones, más dilemas éticos se producen, ¿no? Bueno, ya va pasando el tiempo. Yo encuentro sintonía con algunas propuestas de Córdoba, no lo pude leer en profundidad, es un documento muy amplio, pero veo que hay sintonías. Yo, desde mi humilde opinión, me parece que a lo mejor se podría trabajar más en la articulación. Yo los noto como muy separados. Nosotros cuando trabajamos, por más que obviamente trabajamos en ejes, tratamos de que dialogaran más las áreas. Y pensándola más desde Tecno y con toda la ayuda que nos puede dar la educación digital, que es bastante. Pero noto un poco de hiato en lo de Córdoba. Obviamente es un documento preliminar que se va a corregir, ¿no? También en la ciudad de Buenos Aires las características son propias. Hay un docente especialista de educación digital en las escuelas, no tiene una hora asignada, pero acompaña algunos proyectos de educación digital. Y también hay un background, si quieren, de lo que tiene que ver con reparación, internet, que funciona bastante bien, y equipamiento también que se puede pedir. Bueno, mira, yo quiero hacer este proyecto, bueno, a esta escuela le voy a dar un, qué sé yo, un medidor de velocidad. A esta escuela le voy a dar un Arduino, a esta escuela le voy a dar un dron, a esta escuela le voy a dar un robot para chicos de nivel inicial, ¿tá? O sea, hay como un feedback y decir, bueno, vamos equipando en función de las demandas. De vuelta, no es perfecto, hay goteras, hay laboratorios de informática que llueven, no es que les estoy diciendo Disneylandia, porque trabajamos en las escuelas, yo no soy funcionario, soy empleado y trato de trabajar lo mejor posible. Digo, no quiero que suene como una cuestión, ay, es Disneylandia de Buenos Aires, no, miento. Bueno, y otra cosa que me pareció interesante, ya cerrando, ¿no? Lo que nosotros postulamos cuando pensamos, miramos algunos contenidos que ya estaban en los NAP, que fíjense tienen mucho de educación digital, pero ¿qué pasa? Cuando se hicieron los NAP, esos contenidos se veían en octavo, en noveno, o sea, los pibes eran más grandes, eran escuelas secundarias específicas que tenían un equipamiento, o sea, esto que antes estaba arriba ya lo podemos bajar a segundo y a primer ciclo. Bueno, acá lo que yo propongo también en este documento me parece un poco más interesante porque habla de educación digital más que de pensamiento computacional y ciencias de la computación. Y por último, vamos a lo último. Estas serían como después yo les paso esto, las conclusiones. A ver, acá lo que habría es como dos cuestiones. Por un lado, para nosotros los profes de tecnología es muy reciente toda esta movida que se hizo en la pandemia del reemplazo total, liso y llano
de docente de tecnología por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación. O sea, esto a nosotros, a todos los profes que estamos de educación tecnológica, nos dolió mucho porque fue como una cuestión muy inconsulta, muy bajada, y que en realidad iban a meter a profes que no tenían formación en el área ni conocimiento de la educación. Entonces, esto es una cuestión como que genera mucho rechazo cuando uno habla de ciencias de la computación. Y esto hay que ponerlo por lo menos explícito, que esto no va a pasar, no va a suceder y no quieren pasar por ese lado. Entonces, por otro lado está la necesidad innegable para que los chicos conozcan las tecnologías de hoy. O sea, no podemos seguir pensando en tecnologías que nos parecen entrañables a nosotros, pero no les resultan significativas a los chicos. Entonces, me parece que tenemos que cambiar el discurso, tenemos que incorporar lo nuevo, y me parece que la pregunta, en realidad, tiene que ver con el eje del debate, es cómo enseñar los contenidos digitales. No me parece que el debate sea contenidos digitales sí o no. El tema es cómo se integran, cómo se articulan con nuestros contenidos y cómo le damos sentido. Me parece que esa era la pregunta más interesante como para hacerse en este diálogo, construcción total. Bueno, les agradezco nuevamente por ser la tercera vez invitado y a bancar hasta el final el difícil después de un diálogo. Profesor, obviamente. Lo que usted pide, acá lo tiene. Como moderador de este panel, le he pedido a Gabriel que deje en pantalla este último, porque ustedes recuerdan que en mi presentación de hoy a la mañana, lo que hice fue, dije, necesitamos un debate promotor. Me parece que son lindos ejes para el debate promotor. Así que bueno, vengan los panelistas, ¿o no? O ya se terminó. No, Bueno. No te vamos a dejar solo. Vamos. Bueno, yo quiero antes de sentarme, quiero repasar yo estas preguntas. No puede ser una simple discusión enseñar o no los contenidos digitales. Yo creo que nunca lo fue, porque si estaban ya en los NAP, en los CBC estaban como un eje fundamental, como un capítulo fundamental. No, es una pregunta obvia su respuesta. La pregunta fundamental es cómo enseñar los contenidos digitales en estos momentos. Cómo se articulan los contenidos digitales con los contenidos clásicos de diseño. Cómo se articulan. Acá habría que discutir en qué medida el diseño es un eje fundamental de la educación tecnológica, ¿sí? Porque entonces, si el diseño lo es, veamos cómo articulamos los contenidos digitales al diseño. ¿Cómo se usan para la resolución de problemas técnicos actuales? Perdóneme que lo corrija. Yo diría los problemas técnicos. Sí. Porque el problema técnico actual también es cómo fabricar dulce de leche, ¿no? Entonces, no son todos problemas de tecnologías ultra de punta, como le dicen. Y después, cómo se los analiza críticamente en un sentido amplio e integrado. Maravilla. Estamos totalmente de acuerdo que estas son preguntas para un debate promotor que empieza a dar algunas, no diría respuestas, a la pregunta que es el tema de este congreso, que es cómo enseñamos tecnología en los tiempos actuales. No da respuestas, pero sí empieza a enmarcar la problemática como para que este debate promotor empiece a dar algunos frutos y bueno, y aprendamos entre todos, ¿no? Así que si ustedes perdón, antes de que empiecen a levantar la mano para hacer consultas a los panelistas,
Les voy a dar 2 minutitos para decir lo suyo antes de abrir el debate. Yo en mi vida paralela a especializarme en inteligencia artificial y educación, en mi vida paralela estoy trabajando esta semana cumplimos un año en tratar de tomar el documento que acaba de comentar Gabriel, que estuvieron trabajando en currículum de Ciudad de Buenos Aires, y acompañar a los docentes, 600 docentes de la Ciudad de Buenos Aires, docentes de educación tecnológica, en capacitarse en la implementación de estas ideas. Es complejo, no vamos a decir que es fácil, es complejo. La receta, o por lo menos la experiencia de un año de trabajo muy duro en el sentido de que se trabajó mucho, y duro en el sentido de que uno trabaja con docentes que vienen formados y con mucha trayectoria en el aula, en un área que tiene mucha, no tanta historia como otras, pero que tiene historia en nuestra ciudad. Y lo que sí, como consejo, si tienen que hacer una capacitación en ese sentido, es no trabajar aisladamente los temas, es decir, no hagan una actualización en las nuevas tecnologías para después ver cómo se las integra con las tecnologías tradicionales. Si vemos que es un todo, veamos todo junto, porque si no, estamos presentando un modelo que no reproduce la idea de lo que queremos que pase en el aula. Igual es complejo. El diseño de por sí también es un diseño complejo, donde también hubo muchas internas para poder llevar adelante ese documento que es bastante perfectible, en el sentido de que no es fácil leer un diseño curricular donde se tratan de articular dos lógicas totalmente distintas, que nosotros sabemos que no lo son, pero en realidad se construyen a partir de especialistas que provienen de campos muy diferentes. Los especialistas que provienen del campo de la ciencia de la computación vienen de un campo muy interesante, muy rico, y que hasta podría merecer su espacio propio en la escuela. Lo que pasa es que la sábana es corta. Entonces, al ser la sábana corta, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, lo que digo es, no es sencilla esta transición, si se quiere hacer acá en Córdoba, o si ya, me imagino, ya se está haciendo, por lo menos desde nuestra experiencia, no parece ser una buena estrategia decir, te voy a actualizar en los nuevos contenidos para que veamos después cómo los articulamos con los contenidos tradicionales. Hay que pensar, barajar y dar de nuevo. Bien. Suscribo las palabras de Mario. No estamos frente a un problema sencillo. Hoy hablaba con Escarano sobre este tema porque me preguntó a ver qué opinaba de las propuestas de cambio en el diseño curricular de Córdoba, y justamente le decía lo mismo que está expresando Mario ahora. Es decir, pretender integrar lo que conocemos tradicionalmente como educación tecnológica con lo que llamamos ciencias de la educación, o por lo menos con lo que llaman ciertos especialistas, por ejemplo, de la Fundación Sadowski, Ciencia de la Computación, no es un problema sencillo. Porque las ciencias, y lo comenté hoy, las ciencias son algo totalmente distinto de la técnica. Entonces, es un desafío, es una valentía tratar de hacerlo, y bueno, es objeto de debate, y como bien dice Mario, hasta merecería un espacio curricular diferente que tiene que ver con la ciencia, que sea una ciencia, ¿no? Y no una tecnología. Porque una cosa son las tecnologías de transformación de la información y otra cosa son las ciencias de la información, ¿sí? Yo le decía hoy a Escarano que con toda la experiencia que tengo y con todo el intelecto puesto en tratando de entender el teorema de Turing, todavía no lo entiendo. Entonces, estoy próximo a retirarme del todo de mis actividades intelectuales, entonces
Esto significa que el teorema de Turing es, y además Turing era un gran matemático, ¿no es cierto? No era un tecnólogo en absoluto, un genio de las matemáticas de la Universidad de Cambridge, graduado en Cambridge, y por lo tanto era un súper especialista en ciencias de la computación porque él las creó finalmente. Entonces, no pretendamos los tecnólogos o los especialistas, ni siquiera tecnólogos, especialistas en educación, en tecnología, reemplazar a los científicos, y científicos con mayúscula, que tienen que ver con la algorítmica, por ejemplo, una ciencia típicamente matemática en todo caso. Es más, conozco especialistas en matemáticas que están preocupadísimos estudiando en la Argentina, amigos míos que trabajan en la Universidad de Comahue, que están estudiando la algorítmica, pero la estudian desde el punto de vista científico-matemático, ¿no? Así que bueno, no sé si quieres decir, pero cortito, así permitimos que el público... Sí, no, yo no voy a agregar nada, me parece que hablé bastante, pues. Pero coincidimos acá en todo. Yo, a ver, en función de esta cuestión de la manta corta, digo, conozco un poco el paño de la Ciudad de Buenos Aires y en realidad hay un docente que tiene horas específicas, que es el de Tecno, que parece que son como muy codiciadas, y hay otro docente que viene y que acompaña y que sería como más transversal. Pero bueno, ahí tenemos dos especialistas por lo menos. Entonces digo, a lo mejor ahí entre comillas es un poquito más fácil encontrar la situación, ¿no? Bien. Silvina, vi que levantó la mano, no sé quién más. ¿Me ayudas a las personas que van queriendo intervenir? Sí. Silvina. Ahí voy yo. Bueno, yo simplemente lo que quería destacar es que enseñar contenidos digitales puede ser confuso comprender qué quiere decir. Es decir, no todo el mundo entiende lo mismo. Una cosa son las ciencias de la computación, otra cosa es la robótica, otra cosa es la programación, es decir, otra cosa son las TICs. Entonces, cuando decimos enseñar con contenidos digitales, se pueden entender de distintas maneras. De hecho, como ustedes lo decían, vos mismo lo decías, venía desde los CBC, tecnologías digitales, digamos, información. Luego se transversalizaron en las TICs. Ahora entran como ciencias de la computación. Es decir, hay que aclarar, terminar de entender de qué se está hablando cuando se dicen contenidos digitales, porque cada uno le pone su propio modo de pensamiento, o su conocimiento, o su deseo de que eso esté en la escuela. Depende de cada uno. Gracias. Con el riesgo de que se está confundiendo muchas veces con el uso de las tecnologías digitales para aprender cualquier disciplina, digamos, lo cual, claro, lo cual tiene distintos nombres. En algunos casos se llama educación digital, en otros casos se llama TIC. Entonces hay un enjambre que se mezcla mucho y se pierde, se diluye el objeto de estudio de la disciplina. Por eso el marco teórico de la educación tecnológica tradicional, si quieren, como el marco teórico de la enseñanza de las ciencias tradicional, como el marco teórico de la enseñanza de las ciencias tradicional, sigue siendo un buen marco para incorporar a estas tecnologías emergentes. La cosa es poder anclarse ahí, porque si bien tiene menos trayectoria en nuestra área que otras, pero tiene su enfoque y tiene sus buenos resultados. Y por otro lado, evaluar las prácticas de aula, evaluar una propuesta curricular en función de las prácticas de aula es mirar las cosas de manera incompleta, porque uno puede tener un muy buen diseño curricular y unas
prácticas escolares que no se condicen, porque en el medio pasan un montón de cosas que no están, que puede ser una buena capacitación, un buen acompañamiento, un buen equipamiento. Entonces, cuando se dice, bueno, pero mirá, en educación tecnológica yo entro al aula y lo que veo es que los chicos están jugando con botellita, ¿no? Más allá de que tal vez están jugando con botellita, están aprendiendo algo súper interesante. Pero supongamos que están jugando con botellita y no están aprendiendo algo interesante. La culpa no necesariamente la tiene que tener el diseño curricular. Ojo con eso, ¿no? Porque a veces se tira cosas que fueron muy bien pensadas, porque en el medio no se pudo acompañar. Entonces, volviendo al Eternauta, ¿cómo era la frase del Eternauta? Lo viejo también funciona. Pero no todo. Pero no todo. Lo viejo también funciona, no quiere decir que no haya que incorporar lo nuevo. El tema es no tirar lo viejo. Pero no todo. Y como estamos en el horario exacto para terminar, vamos a dar un fuerte aplauso a